continuamos nuestra ronda de candidatos a las elecciones municipales que se van a celebrar el día 28 de mayo. Y hoy tenemos aquí en el estudio pues a dos personas que han sido ambos concejales por diferentes formaciones y que vuelven a concurrir desde Aike. Sus nombres son, bien los conocen, Susana Martínez, número 1 en la lista. Buenos días, señora Buenos Martínez. días. Y Jorge Riendas, número 2. Buenos días. Buenos días a todos y a todos. Como decíamos, ustedes dos ya han sido concejales. Usted es el portador actual de Aike. Usted ha estado pues con otro grupo político y se conocen bien los parabienes y las complicaciones que tiene estar allí en el ayuntamiento. Concurren ahora de nuevo con Aike y con Aike han estado esta legislatura. Por eso les voy a pedir que hagamos un poquito de valoración, ¿no?, de estos 4 años. Señor Martínez, si le parece, comienza usted. Durante estos 4 años, el trabajo que hemos hecho desde la oposición de control y seguimiento del equipo de gobierno ha sido propositivo. Hemos aprovechado estos 4 años para profundizar en nuestra idea sobre Guadalajara, en la ciudad que queremos, y lo hemos trasladado al Pleno y al Ayuntamiento de muchas maneras. Somos el grupo más pequeño en el Ayuntamiento durante este mandato y hemos sido el grupo que más propuestas ha hecho. Más de 80 propuestas centradas en Guadalajara, con propuestas muy claras, hablando de temas muy diversos y intentando trasladar todo el rato esa idea de en qué áreas tiene que avanzar esta ciudad en la que vivimos. Y luego hemos sido muy insistentes con temas que tienen que ver con la gestión y muy propositivos a la hora de, bueno, esa es una tarea de la oposición, ¿no? Cada vez que se hace un reglamento, se hacen unos presupuestos, desde la oposición se pueden hacer enmiendas, se pueden hacer propuestas, y entonces en eso hemos sido muy, muy, muy activos. Y eso creo que es algo, bueno, que desde nuestro grupo, que las personas que formamos parte de Aike, agradecemos muchísimo el trabajo de nuestro concejal, de nuestro representante en el Salón de Plenos, que ha sido Jorge Riendas, y que siendo uno ha cundido muchísimo y que además ha demostrado que es útil estar en la oposición, que es necesario hacer ese trabajo de control y seguimiento, y que desde un partido local, bueno, pues la incidencia en la política de la institución pues es relevante. Y hemos hablado de todos esos temas que nos gustan y que nos preocupan de Guadalajara. Y pretende, si no me equivoco, seguir hablando, señor Riendas. Usted ha sido portavoz estos 4 años de Aike en el Ayuntamiento de Guadalajara y pretende seguir ahí, al pie del cañón. Sí, desde luego, con la misma ilusión que hace 4 años y bueno, incluso hace más, ¿no? Yo efectivamente, no solamente en estos últimos 4 años de mandato he sido el portavoz de Aike, sino que llevo siendo el presidente de la plataforma Más Bien Ciudadano como partido, que ya se presentó Susana Martínez como candidata hace ya 12 años, y yo también era ya el presidente de ese partido, ¿no? Es decir, nos conocemos desde entonces hemos estado participando en la política. En los últimos 4 años me ha tocado a mí más dar la cara, efectivamente ser el portavoz, y nunca, mejor dicho, la palabra de portavoz, ¿no? He portado la voz de la gente de Aike porque, como es evidente, todas las personas tenemos nuestras limitaciones y yo no sé de todo, y como único concejal tienes que hablar en el Pleno de cualquier tipo y de cualquier área, gracias al equipazo que tenemos detrás, toda esa gente experta en distintos sectores que son las distintas concejalías o las distintas áreas del ayuntamiento, pues hemos podido dar esa visión de la Guadalajara que realmente queremos y necesitamos, y que proponemos que transformar en esa Guadalajara que todavía sea más atractiva, para que sea ese nudo residencial que todos queremos para nuestras familias, ¿no? Vamos, que llevan ustedes en la política local siendo parte activa ya unos cuantos años y por eso conocen bien cómo funcionan estos mecanismos. Bueno, pues si le parece, bueno, decía usted, señora Martínez, que durante esta legislatura pues han lanzado pues como 80 propuestas en los plenos, pero veo que casi 80 son las que llevan usted, no sé si tantas, pero que no son pocas las que llevan en el programa, que ya se ha publicado, ya puede consultar todos los ciudadanos. Y si le parece, pues vamos a empezar a analizarlas, no una por una porque sería imposible, sino más bien por epígrafes, comenzando por algo que preocupa mucho a la ciudadanía, como es la economía y el empleo. No sé si usted, señora Martínez, o Jorge Riendas, quien prefiere comenzar a desglosar este programa. Sí. Mira, el programa contiene 100 propuestas en 10 áreas, y le hemos puesto tope. O sea, sí, son más de 80 entonces, sí. Y le hemos puesto tope porque había que cerrar el documento, pero en realidad
es un documento abierto que Sí. es verdad que siempre dices, no, si que queremos contar también esto y esto Que se va otro. implementando Es como, conforme una no pasa necesidad, ¿no? nada, Sí. esto es un documento abierto, esto es un documento que no solo lo hacemos para cubrir expediente en campaña, Sí. sino que este es un documento Que va que cuenta evolucionando. primero nuestra ideología, donde trasladamos los planteamientos que tenemos en AIKE y los trasladamos en propuestas concretas y que después del 28 de mayo va a tener sentido y sobre el que vamos a seguir trabajando. Estando en el lugar donde nos coloque la ciudadanía, desde la oposición o con responsabilidades de gobierno, vamos a seguir insistiendo en todas estas cosas que queremos que pase. En el primer área, que es, hablamos de empleo y de economía y de turismo, que nos parece algo fundamental en lo que en esta ciudad tenemos que arrancar y avanzar en muchos aspectos y salir de inercias que llevamos teniendo desde hace demasiado tiempo. Hablamos mucho de, pues nuestra ciudad se está centrando en la logística, pero no podemos conformarnos solo con la logística. Tenemos que desarrollar otras áreas de negocio y otras áreas de activación económica, porque no podemos jugar solo una baza y que la logística nos resuelva la vida y que sea la única posibilidad de empleo para las personas que viven en esta ciudad. Hay que buscar otras posibilidades de negocio, hay que tener en cuenta que la situación, por ejemplo, del comercio local, y eso es muy importante para esta ciudad y para sus barrios y para el casco, cómo vamos a apoyar desde el ayuntamiento el comercio local y cómo vamos a reactivarlo, porque en los últimos años lo que hemos visto es que se han ido cerrando y eso hay que atajarlo y hay que ser proactivos desde el ayuntamiento. No sirve solo con hacer concursos, hay que hacer otras políticas que de verdad sirvan para que vuelva el comercio local a la ciudad. Tenemos el mercado de abastos vacío, 2 plantas vacías. Durante 4 años no ha pasado nada, absolutamente nada en ese mercado. Y si hablamos de comercio local, el punto fundamental del que partir es el mercado de abastos, que es una infraestructura, un espacio municipal completamente rehabilitado y vacío. Y eso es una de las cosas que desde ahí que vamos a insistir muchísimo, porque ni el equipo anterior con el Partido Popular consiguió ponerlo en marcha, ni el Partido Socialista lo ha puesto en marcha en 4 años. Y tiene que ver con esa idea del comercio local. Y otras áreas nuevas de las que hablamos y que creemos que son interesantes para la ciudad es atraer otro tipo de actividad. Y hablamos de Guadalajara como ciudad para atraer actividad cinematográfica. Y no hablamos solo de rodajes puntuales, sino de verdad de consolidar todo lo que puede generarse alrededor del mundo audiovisual. Y cómo eso podría repercutir si lo trabajamos bien desde la institución y en colaboración con otras administraciones y con las productoras y con abriendo al ámbito de la imagen, cómo eso puede repercutir en las empresas locales, revertir en las empresas locales y crear empleo a medio y largo plazo en la ciudad. Y el cine, además, no solo es identidad y es cultura, sino que es una que puede generar actividad económica. El turismo nos pasa igual, es de repente... ¿El turismo puede ser una reactivación económica? Claro que sí, pero hay que hacer algo más que cambiar la oficina de turismo de sitio. Hay que trabajar en líneas nuevas y hay que potenciar la cercanía con Madrid, ¿no? Todos esos millones de personas que viven en Madrid y que pueden venir a conocer Guadalajara. Pero para eso hay que avanzar en el área de turismo. Entonces, hablamos siempre de diversificar, de ampliar nuevas áreas y de trabajar para que la gente que vive en Guadalajara pueda tener empleos cualificados aquí y que no tengan que desplazarse siempre a Madrid. Vamos a ir avanzando porque, estos son las que usted ha descrito, algunas de las múltiples propuestas que hay en este epígrafe, pero como saben ustedes, tenemos tiempo limitado y por eso me va a permitir que hablemos con el señor Rendas de urbanismo, por ejemplo, que es el siguiente epígrafe, que sería, ¿cuáles serían las propuestas de AIKE en este aspecto, en el urbanismo? Pues yo diría que hay 2 ejes vertebradores en la política urbanística de AIKE, ¿no? Es el concebir la ciudad como espacio, es decir, como entorno en el que habitar, y luego las personas que tienen que habitar en él, ¿no? Y luego, después, ya avanzaremos sobre la movilidad que podamos llegar a desarrollar. Para ello, ¿qué es necesario? Tenemos claro que es necesario empezar ya de una vez, y ya llegamos tarde, y llegamos bastantes años tarde, podemos decir una década, si no más, a que tengamos la revisión del Plan General de Ordenación Urbana en marcha. Es decir, cuando inició el nuevo mandato el equipo de Rojo con el señor Pérez Borda, su primer anuncio fue que iban a terminar de revisar el Plan de Ordenación Municipal o el Plan General de Ordenación Urbana, como lo queramos llamar, este mandato.
A los 2 años, después de mucho insistir, este concejal no paraba de preguntar en todas las comisiones de urbanismo qué pasa con el POM, qué pasa con el POM, qué pasa con el POM. Nos decían, estamos. De repente nos encontramos con que se acaba. Se termina por pagar 600.000 euros que nos hemos gastado de todos los dineros de nuestras vecinas y vecinos y cerramos un expediente sin concluir, es decir, sin tener una revisión del plan. No tener un plan de ordenación municipal supone el no tener nuevos espacios donde poder crecer como ciudad, pero a la vez en poder intervenir en espacios que ya están urbanizados para poder darles una mayor actividad económica, por ejemplo, una mayor habitabilidad, mayor gente residiendo y demás. Y es necesario en nuestra ciudad. Tenemos un plan que es expansionista, que es del siglo pasado, que es del año 99, y desde luego consideramos que hay que empezar a sacar ya un nuevo POM de este siglo, y en el cual es más de redensificar, es decir, no generar tantos espacios abiertos que luego al final son carísimos de mantener, porque esos espacios ya no son los que hoy en día desde Europa se nos dice que tenemos que desarrollar. Y luego otro eje que también va unido también al plan de ordenación municipal, teniendo suelo, es la escasez de vivienda que tenemos en Guadalajara. Tenemos un problema de vivienda tremendo. Somos el único grupo en estos 4 años que hemos estado haciendo propuestas de vivienda en los presupuestos, a través de mociones, y el ayuntamiento nos ha dicho que no. Rara vez nos ha apoyado en cuando hemos hablado de vivienda y sabemos que la problemática que hay tan gorda para nuestras vecinas y vecinos. Todo esto va unido con distintas políticas más concretas, como podrían ser, por ejemplo, implementar una mayor disciplina urbanística, que eso es la policía del urbanismo, es decir, para que no tengamos tantos solares, porque si vigilamos que los edificios se mantengan, no se acabarán siendo una ruina. También hablamos de eficiencia energética a través de las comunidades energéticas, que ya lo llevamos a pleno y nos dijeron que no, ahora parece que el alcalde se suma al carro, pero se suma de una manera genérica. A nosotros nos gusta más de concretar, lo ha hecho muy bien Susana Martínez, nuestra candidata a la alcaldía. Nosotros somos de hablar de las cosas de verdad, nos centramos. Entonces nosotros hemos estado analizando la ciudad y hemos pensado que el primer proyecto piloto, además de lo que es evidente que podría ser en las naves industriales, debería de ser, o planteamos, que sea en la Rambla. ¿La Rambla por qué? Esta comunidad energética que ustedes proponen, ¿que exactamente de qué se trata? Una comunidad energética es simplemente para que nuestras vecinas y vecinos lo puedan entender, y sin entrar en temas muy técnicos, que yo me podría extender, ya sabes, como soy aparejador, pero no quiero tampoco, quiero que la gente lo entienda, es poner placas solares, vamos a decir así. ¿Para qué? Para el uso de las propias personas los propios edificios en donde se pongan esas placas, para poder sacar una mayor rentabilidad económica desde el punto de vista de tener una luz más barata, más económica. Un derecho además que tenemos y una electricidad que cada vez es más cara. ¿Cómo se consigue eso? Pues obviamente hay que buscar un caserío que permita poner unas placas solares. Estamos hablando del barrio de la Rambla, que son la mayoría de las cubiertas más bien planas, en donde es más factible poner esas placas. Pero es que además hablamos de que como esto es dinero, que al fin y al cabo las placas hay que pagarlas, pues decimos que al hacer esa comunidad energética podemos a la vez argumentar instrumentos urbanísticos, como pueden ser incluso que algunos de los edificios que no son tan altos puedan crecer una planta, o que los soportales puedan cerrarse para generar viviendas, y con esa, digamos, venta o transmisión de esa vivienda y esa generación de economía, también de actividad, ese dinero se puede utilizar, por ejemplo, para construir esas placas, y que luego la comunidad energética, es decir, todas esas viviendas, metemos también a colegios que tengan cerca. Tenemos incluso cerca el instituto, como puede ser el Brianda. Tenemos incluso instalaciones como puede ser el parque de bomberos, estación de autobuses. Tenemos la universidad muy cerca también, para poder hacer una gran comunidad energética como piloto, porque hay que empezar poquito a poco en todas las cosas para que al final se hagan cosas, porque si no, al final acabamos en el anuncio del señor Rojo, y nosotros lo que queremos son cosas concretas de verdad. Nos queremos sentar de verdad a hablar de verdad. Y de verdad es hablar de una comunidad energética, por ejemplo, en la Rambla, ¿no? Un tema muy puntual y muy concreto, para no hacer propuestas generalistas, porque no nos gusta Nike, sino nos gusta más centrarnos. Seguimos avanzando en su programa, porque claro, son temas que si nos ponemos a analizarlos uno por uno se nos acaba la entrevista rápidamente. También ustedes hablan de actuaciones relativas a patrimonio e identidad aquí en la ciudad de Guadalajara. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues mira, en patrimonio hacemos especial hincapié en la rehabilitación y uso de esos edificios de la ciudad que tenemos abandonados y vacíos. Y es muy importante para nosotros para nosotras hablar del Fuerte. Es una deuda que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene con esta ciudad, que tiene que saldar, y que en lugar de anunciar, el presidente Emiliano García Paje, cuando venga a Guadalajara, tiene que dejar de hacerse fotos y transformar, ¿no? Y remangarse. Y empezar a invertir. O sea, lo que la Junta nos debe es dinero en el Fuerte. Entonces, ese es un espacio que tiene que recuperarse por la ciudad, porque es que estamos ya en tiempo de derribo. O sea, el estado actual del Fuerte, eso cualquier vecino, cualquier vecina... Se va deteriorando poco a poco y... Claro, ya es que ya no lo sujetamos con anuncios y fotos. Hay que meter dinero.
Y ese dinero tiene que venir de la Junta porque es una deuda que tiene la Junta. Pero hablamos también del Ateneo, otro espacio en el centro de la ciudad que debería ser un foco cultural, que para eso se creó en 1891 y que ahora está tapiado y con las puertas cerradas. Y hablamos también, y durante este mandato hemos insistido mucho en las oportunidades perdidas. El Alcázar cuenta la historia de esta ciudad. Es muy importante para la identidad de esta ciudad. Bueno, el Alcázar es, digamos, el germen de esta ciudad. Ahí comenzó Guadalajara a ser Guadalajara como ubicación. Claro, y tenemos que investigar todavía y estudiar mucho en el fuerte, hacer estudios arqueológicos y contarlo a la ciudad, a la ciudadanía, que sepamos eso, de dónde venimos, ¿no? Y qué significa el fuerte. Y lo que hemos hecho, que es quizá la inversión más grande que ha hecho este equipo de gobierno, con fondos del 1,5 cultural, y lo que hemos hecho, en lugar de intervenir en el fuerte, en el Alcázar, perdón, lo que hemos hecho es rodearlo de rampas. Hemos hecho otra intervención que no era recuperar patrimonio, que era construir una rampa. Entonces, esas oportunidades no las podemos perder. El fuerte es importante, pero la intervención que se ha hecho no aporta nada a la ciudad. La verdad es que ha sido, no sé, desde el punto de vista absurdo. Absurdo. Con todo ese dinero, la cantidad de datos que se podrían haber sacado, que nos hablan de nosotros mismos, de cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado, y que se ha invertido en hacer una rampa. Una rampa de hormigón, un muro de hormigón. No lo sé, no tiene lógica Una ninguna. Intervención que además tiene que ver casi más con el urbanismo, con conectar dos calles, Exacto. pero no con el patrimonio. Se viste de patrimonio para aprovechar unos fondos, pero el Alcázar está como está. En fin. Y entonces ahí nunca nos vamos a conformar. O sea, si se anuncia una intervención en el Alcázar, lo que queremos es recuperar patrimonio. Y luego recuperar patrimonio siempre para que la ciudad lo disfrute, para que conozcamos nuestra historia y para que llenemos los sitios de actividad y de vida. Hablamos también aquí en esta parte en un aspecto que no es pequeño para el funcionamiento diario de la administración, del ayuntamiento, que es el archivo municipal, que es un servicio importante a nivel administrativo en el día a día del ayuntamiento, pero también en la parte patrimonial, porque si nuestro archivo municipal está mejor dotado y tiene actividades y todo ese fondo que tiene valioso de documentación sobre la ciudad, lo visibilizamos, lo conocemos y le damos valor, bueno, pues creo que sentiremos en esta ciudad mucho más quién somos y hacia dónde vamos. Y hablamos de los premios Javier Barbadillo. Teníamos en el Archivo Municipal uno de los mejores archiveros de España, que murió hace unos años, y que la mejor manera de honrar su memoria y también de mantener su trabajo, que hizo un trabajo excelente, es que el archivo tenga personal y tenga recursos suficientes para seguir haciendo un buen trabajo, y hablamos de unos premios de investigación con ese nombre, Javier Barbadillo, porque también pensamos que las cosas pequeñas y la gente valiosa de la ciudad hay que destacarla. Me gustaría también, nada, va a ser súper breve, pero me gustaría matizar una cosita muy importante, porque para que vean la gente y nos entienda cómo trabajamos en Nike. Todo esto que está hablando Susana Martínez de recuperar todos estos espacios, ¿no? Que también se habla de los jardines históricos, de que la Concordia, el Cuatro Estaciones se pongan en valor, por ejemplo, el Puente Árabe, se saquen esos arcos que faltan. Hace falta dinero, ¿no? Todo el mundo debe estar diciendo, bueno, ya están aquí diciendo... No, es que nosotros ya hablamos también de cómo sacar ese dinero. Nosotros estamos proponiendo una de las otras medidas que ya la llevamos al pleno y nos dijeron que no, y es que el 10% del remanente de tesorería, que es anual, todos los años, nos comprometamos todos los grupos a reinvertirlo solo en esto, en patrimonio, en identidad, en cuidar lo nuestro, en invertir, si lo hiciéramos todos los años, que no deja de ser el remanente simplemente lo que tú has pensado en gastar de un año y luego no te lo has gastado. Pues haber espabilado y habértelo gastado, ¿no? Digamos. Pues lo que no te gastas, que ese 10% todos los años, si no hubiera... Que vuelva a la hucha. Eso es. No, pero que vuelva además a la hucha del patrimonio. No para fiesta, vamos a decir, o otras Entiendo. ilusiones, otras alegrías puntuales. No, que sea siempre mirando a nuestro pasado, ¿no? Por ejemplo. Bueno, tenemos que ir ya casi finalizando. Hay muchísimas cosas que se quedan al tintero, porque claro, son muchísimas las propuestas, pero no se puede dejar de hablar, por ejemplo, de medio ambiente y sostenibilidad, o de temas como servicios municipales.
Susana Martínez, muy rápido tiene que ser. ¿Qué podemos decir de todo esto? Bueno, para no acelerarnos, el programa está colgado, la gente lo puede revisar. Así Nosotros es. vamos a estar en la calle durante todos estos días y después del 28 seguiremos también estando en diálogo constante con la ciudadanía. O sea que podemos hablar de las propuestas de Sí, AIKE en muchos momentos. sí. El jueves tenemos un encuentro virtual también para que la gente que quiera preguntarnos, profundizar. O sea que para no agobiarnos, ¿no? Sí, Con sí, no, todo lo claro, que no sí, se no, puede contar. no, si más o Mira, menos nociones, evidentemente sería imposible, mira, ¿no? Por lo extenso, pero dos sí. temas que para nosotros son importantes, que tiene que ver además con qué es AIKE. AIKE es un proyecto político en el que participan dos partidos, Verdes Equo y el Partido Castellano, Ujú. y la parte de ecología y medio ambiente y sostenibilidad nos la refuerzan mucho las compañeras de Equo y la queremos subrayar siempre. Y la parte de cultura y de identidad, el Partido Castellano, porque este es un proyecto político que se nutre de, bueno, pues de muchas cabezas y que suma muchos esfuerzos. Y Ujú. eso pues está también en nuestro ADN, ¿no? La importancia de la parte de la cultura, de la gestión cultural, de las políticas culturales y del medio ambiente. En el medio ambiente hablamos siempre de esta ciudad, de cómo es. Tenemos un entorno natural muy rico y dentro de la ciudad también tenemos mucha diversidad, mucho patrimonio natural. Y Ujú. cuando hablamos del patrimonio histórico, ¿no? Pues también en el mismo plano hablamos del natural, conservar y disfrutar por la ciudad. Entonces, para nosotras es muy importante recuperar, que pase algo en Castillejos, que tras 40 años, Ujú. ¿no? después de la donación de Emilio Meneses, sigue siendo un sitio donde no se ha gestado nada, donde no Ujú. se ha creado nada. Estamos hablando de esta finca que está en la carretera de Fontanar y que tanta controversia Más de genera en 120 ocasiones. Sí. hectáreas, o sea, es un sitio estupendo para que de verdad desarrollemos, bueno, como un área verde, un pulmón verde de la ciudad que disfrutemos todos los vecinos y vecinas de Guadalajara, donde hacer actividades de educación medioambiental y, y agricultura, que es lo que dijo Meneses que había que hacer con Ujú. esa donación. Un espacio estupendo al lado del río para Ujú. disfrutar de las terreras y de la riqueza del ecosistema Y al lado de del la ciudad, Henares. además. O sea Sí. que. Hablamos también de actualizar el zoo. Es un espacio también estupendo, con una diversidad de 200 especies vegetales, árboles, y que está en la ciudad, Ujú. incorporado en la ciudad, y que tiene que dejar de ser, bueno, pues un zoo modelo años 80, que eso se crearon Ujú. en las ciudades en los 80 y en los 90, ese tipo de zoos, y ahora hay que hacer otra cosa. Hay que hablar del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, del Centro de Recuperación de Animales Abandonados, que están haciendo un estupendísimo trabajo, y vamos a reinventar ese espacio en un sitio de conservación, de cuidado, de recuperación y de respeto animal, Ujú. y no un simple lugar de exhibición Ujú. de las especies. Bueno, muchísimas propuestas y muchísimas que se nos quedan en el tintero dado el extenso del programa, pero como decimos, un programa que se puede consultar online o que se puede consultar acercándose a la sede de aquí en Guadalajara, y que nos han estado exponiendo aquí desde esta formación Susana Martínez, número 1, a la candidata a la alcaldía, y Jorge Riendas, que ha quedado muy claro que van a seguir ahí trabajando, como nos han descrito, y de muchas más formas que, como hemos dicho, se puede consultar. Muchas gracias a los dos, y ya sí que nos tenemos que despedir. Gracias, hasta la próxima. Muchas Muchísimas gracias. gracias.